¿Cómo están ustedes? Terminándose el festival, termina el verano y empezamos la próxima semana, marzo, al trabajo. Indudablemente también aquí, al trabajo real, con usted en esta entrevista. Hoy día quiero conversar a propósito de muchas cosas que usted se ha preguntado en el último tiempo, sobre la justicia, sobre el derecho, sobre realmente cómo funciona la justicia en Chile. Hoy día conversamos con el presidente regional del Colegio de Abogados Regional, el abogado don Juan Carlos Manrique. Abogado, gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a ustedes nuevamente por la invitación. ¿Es difícil en estos días ser abogado, señor Manrique? Siempre tiene un grado de dificultad distinto, pero creo que en el último tiempo, especialmente por la incomprensión que significa el ejercicio de la profesión de abogado en la mayoría de las personas a la luz de lo que se suele denominar el sentido común. Es difícil explicar cuestiones que a veces parecen un poquito inexplicables o entenderlas, incluso para uno como abogado, y para otra estar sujeto a una crítica constante de que todos aquellos que somos abogados, que participamos ya sea o en el Poder Judicial o como abogado de libre ejercicio o en la Fiscalía o como jueces en definitiva, estamos expuestos a la crítica constante de que no se entiende muy claramente por qué las cosas se resuelven como se resuelven. La gente dice, ¿por qué hay tanto abogado que defiende mentiras? ¿Por qué hay tanto abogado que defiende a gente que son culpables y en base a pruebas que hacen a veces decisiones inexplicables? ¿Cómo se aplica el concepto de la ética para saber qué defender, a quién defender y a quién no defender, abogado? La primera distinción que hay que hacer es que si usted es un defensor, por ejemplo, público, no tiene objeción de conciencia. Usted está absolutamente obligado a recibir aquello que su servicio atiende como justicia. Si usted es un abogado privado, tiene límites. Usted puede optar entre las cuestiones que decide tomar y las que no decide tomar. Si usted, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Yo no voy a tomar causas que digan relación con el tráfico de droga, con los abusos sexuales de menores, o con determinados tipos de cuestiones, por ejemplo, con los delitos de aborto u otros que digan relación con determinadas materias, o una conducción en estado de ebriedad causando muerte, bueno, usted es libre de decidir no asumir esa representación. Y quienes deciden asumirla tienen también, y seamos claros en eso, el primer problema resuelto. El problema de si creerle o no creerle a su cliente, si éste es inocente o culpable. Y lo digo muy claramente porque la primera regla básica del juego está en la Constitución. Y esa presume que cada persona es inocente del delito que se le imputa. Así sea que haya cometido 50 delitos previos, lo cual es bastante incomprensible para la mayoría, y lo entiendo, lo comprendo. Por ejemplo, entre los cuales podría haber mediado condena, pero en ese último delito, aún como no está juzgado, se le presume inocente. Podrá existir un indicio, podrá existir una presunción, la idea de que si cometió los otros 49 delitos, ¿por qué no? Pero ese primer problema lo resuelve la norma básica en esto, que es la Constitución. A usted se le presume inocente y quien lo persigue, ya sea una persona privada que lo acusa, ya sea la Fiscalía, tiene que probar que usted es culpable en ese caso número 50. Ahora, yo le pregunto esto porque la gente... Indudablemente que el chileno hoy día, usted que me está mirando, lee poco, lee los titulares, no lee los diarios completos, escucha a media la televisión porque si le gusta bueno y si no le gusta, tic, 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 este botoncito mágico que hace que lo cambio. Y eso hace de que sin tener la totalidad de los antecedentes, la sociedad prejuzga. Por ejemplo, el caso del hijo de un senador, expresidente de un partido antes de gobierno y de oposición, el joven Larraín. Porque la gente se pregunta, por ejemplo, si Pérez hubiera, o González, o Martínez, o Sánchez, hubiera atropellado a Larraín y le hubiera causado la muerte, la gente se pregunta, ¿estaría libre? ¿Salió libre porque correspondía o salió libre porque era Larraín? Y eso es una cosa tremenda para el derecho, para la justicia, para los abogados, ¿o no? Sí, es una angustia, diría yo, permanente y un tema por sí complejo. Lo que usted plantea tiene al menos tres aristas que son muy, muy distintas, pero a su vez muy relevantes. La primera es cómo se habla claramente de manera tal de que todos podamos entender de lo que estamos diciendo y tratar de entender en lo posible cuál es el problema de fondo. Por ejemplo, hoy día la Corte Suprema
el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y varios otros órganos importantes de este país están enfrascados dentro de lograr lo que se llama la posibilidad de acogerse a una idea internacional de un programa de claridad en el hablar, claridad en el escribir los fallos, claridad en el fundamentar las sentencias, con tal de que cualquiera persona, inclusive aquel al cual van a llegar, pueda entender de lo que se está hablando. Eso es una organización que se llama Clarity International. La idea es que las sentencias se hagan asequibles a todo el mundo. Primera cuestión. Lo segundo es que en este caso concreto es muy difícil a veces acercar la teoría a la práctica y la aplicación de la ley a todo el mundo para que no se vea en principio de que aquí existe solo un trato arbitrario porque uno es hijo de un poderoso y el otro es un ciudadano de a pie. Lo que pasa es que en esa situación en particular que usted señala confluyeron dos cosas que fueron realmente excepcionales. La primera es que las versiones dadas al principio, tanto por la persecución penal, la fiscalía, los querellantes, como los propios acusados, eran tremendamente contradictorias. Y en segundo término, la decisión de la justicia fue tremendamente contradictoria. Es que eso es lo grave. ¿Cómo es posible, abogado, que la gente entienda que un tribunal colegiado con 3 abogados, jueces, mayoritariamente diga A, se vuelve a revisar el caso y un tribunal colegiado con 3 jueces después diga B? O Z, desde A a la Z. 0-3, 3-0. ¿Cómo se entiende aquello? Solo se puede entender de la siguiente manera, y le agrego otra cosa, que no fueron 6 jueces los que revisaron este caso, fueron 9, porque se lo olvidaron los 3 de la Corte de Apelaciones. Ah, claro, lo que cambiaron a la primera, claro. Pero mire lo que pasó. En el primer juicio, Larraín había sido condenado, pero por un delito común, ¿no es verdad? Distinto al que quería la Fiscalía y distinto obviamente a lo que quería su defensa. ¿Por denegación de auxilio? No, lo habían condenado por un cuasi delito en general. Por cuasi delito en general, ¿verdad? Pero la Fiscalía, no contenta con esa sentencia, quería más. Olvidándose que lo perfecto es enemigo de lo bueno, logró que la Corte ordenara un segundo juicio. Pero cuando eso ocurre, a usted le cambian completamente los jueces y le cambian el escenario, pero no las pruebas, son las mismas pruebas. Y de tal manera que el comportamiento Pero de la prueba... ahí está lo grave. Sí. Ahí está lo grave. O sea, ¿cómo es posible que para los primeros señores un lápiz que es negro, que sé yo, que está abierto, y para los segundos señores este lápiz es blanco? Eso. Porque no había sido ni negro ni blanco el primer juicio, había sido gris. El primer juicio había dejado por establecido que el sujeto no iba ebrio en el estado necesario para poder aplicar la ley de la conducción en estado de ebriedad. En el segundo juicio, con los mismos antecedentes de prueba y para tratar de satisfacer una pretensión mayor de la Fiscalía, otros jueces ni siquiera se convencieron que manejaba bajo la influencia del alcohol. Y por otro lado, lo que establecieron fue que no se podían convencer dónde había ocurrido exactamente el lugar del atropello ni la circunstancia, y que este otro joven efectivamente lo hubiera atropellado. Entonces la gente dice, bueno, esto está arreglado porque se trata del hijo de este o de este otro. Pero la apreciación de las pruebas, la apreciación de las normas y la aplicación de las normas tienen una laxitud que depende de los jueces y depende de las personas. Y es cierto que a veces los jueces pueden tener apreciaciones muy distintas sobre un mismo hecho dentro de los límites, con tal de que no superen las reglas de interpretación, que es donde se cometen otras ilegalidades, que son ilegalidades de derecho. Y si usted recuerda bien, en ese segundo juicio la Fiscalía reclamó de esa supuesta ilegalidad, que los jueces se habían extendido, se habían sobrepasado, pero la Corte no les dio la razón. Okay. Ahora, pero el tema es que, por ejemplo, es decir, aquí en la dilación de los jueces, por ejemplo, los comerciantes damnificados de calle Serrano por la explosión que han tenido que litigar ahora con la compañía de seguro que defiende a las empresas que serían responsables de aquello, todavía no logran llegar a un acuerdo. Y hay N casos de ese estilo. Si a eso le sumamos todo esto que está pasando con el caso Penta, todo esto que está pasando con el hijo de la señora presidenta, ¿no cree usted de que las bases morales de esta sociedad nuestra en este siglo XXI están sufriendo un fuerte embate? Sí, estoy de acuerdo con eso. Efectivamente, las reglas del juego, de cómo uno debe comportarse, de dónde están los límites, efectivamente están muy borrosas.
Y efectivamente es una cuestión que parece que trasciende a la sociedad completa, desde los dirigentes a los dirigidos, desde las comunidades sociales, las reglas mínimas de solidaridad, cosas que uno recuerda cuando niño, por ejemplo, caminar por el barrio, todos los vecinos dejaban la puerta abierta, se invitaban a saludar la noche de Año Nuevo. Hoy día vaya a saber uno si siquiera mantienen abierta el último candado a la puerta de la calle, porque, ¿no es cierto?, para evitar que ocurra cualquier cosa, porque todo el mundo duda de todo. Pero a eso se suman varios problemas también históricos. Los procedimientos judiciales efectivamente están muy anquilosados, sobre todo los civiles, son muy lentos, son muy formales. La justicia es sumamente lenta y efectivamente eso afecta a la sensación de que se está llegando a una solución adecuada para la gente, porque cuando se logra muy tarde o se logra muy alejado en el tiempo y no todos logran tampoco lo que querían al inicio. En el caso de Serrano, por ejemplo, muchas de las personas efectivamente luego de años han ido transando, han ido terminando sus juicios. Pero otros han muerto sin ninguna... Efectivamente. Bueno, hoy día, por ejemplo, el sistema procesal civil va en serio cambio. Lo más probable es que se acerque a un sistema oral. Hoy día también está trabado porque hay muchas diferencias entre los técnicos para poder solucionar esos procedimientos en puntos muy específicos. Y una vez que se solucionan, bueno, todos esperamos también y queremos que esto se solucione más rápido. Pero más profundo que eso es lo que usted plantea al final. Efectivamente, hay una descomposición, podría decir uno, moral en la manera de conducirse en la vida, de dónde está lo realmente importante, de que en definitiva hoy día el dinero es lo primero que tiene que estar adelante. ¿Por qué se habla del lucro excesivo? Ese es un punto que a mí me gustaría que conversáramos. Porque... Por ejemplo, hay un gobierno que está atacando el lucro de los colegios particulares subvencionados y la hija de quien maneja el hijo de quien maneja ese gobierno hace un negocio inmobiliario, pero monstruosamente bueno, fantástico, diría alguien, pero resulta que no solo gana una brutalidad en tan poco tiempo, sino que ni siquiera paga impuestos, ni siquiera pagar el 20%, porque lo vende en un año calendario posterior al año en que lo compró. Son meses de diferencia. Entonces, la gente se pregunta, si el gobierno, la presidencia del gobierno no deshace esto, y esto sigue igual, si la gente de Penta, la gente de la UDI no reconoce que el señor Lavín, el señor Pérez, Juan y Diego recibieron plata, que se siguen diciendo todavía que no, si los abogados de toda esta cosa, sumémosle la Larraín, sumémosle la calle de Serrano, sumémosle todo lo que hay que hacer, a eso voy yo, la descomposición que la gente siente hace dudar de las autoridades, de quienes dirigen todas las cosas. ¿Cómo se avanza en eso usted como abogado? Yo creo que de dos maneras. Mire, la primera es que hay que ser bastante más clarificador en el discurso. Mucha de la gente que efectivamente critica ese esquema, antes ha pensado, pucha, ¿por qué no estuve yo primero en el negocio? ¿O por qué no se me ocurrió a mí? Muchas veces habla desde la doble envidia que significa no haber estado en ese lugar supuestamente privilegiado, y en segundo lugar no tener ellos la posibilidad privilegiada de usar, en tercer lugar, también información privilegiada. No, pero perdóneme, Paola, pero a cualquiera le gustaría que con un capital de 6 millones le prestaran 6.500 millones el Banco de Chile, digamos. Estoy de acuerdo, pero ¿a qué voy? Que la mayor cantidad de las críticas efectivamente nos vienen desde el púlpito de decir, mire, eso está malo, sino que efectivamente a mí también me habría gustado tocar parte de ese pedazo. Y esa manera de pensar y de criticar ese negocio es por sí no del todo aceptable. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Lo primero es que efectivamente esta cuestión se puede hacer dentro del marco de la más absoluta legalidad, porque son las reglas del juego y es lo que la gente no entiende. Una cosa es la legalidad y otra la moralidad. Esos intersticios, esos espacios grises que permiten, por ejemplo, vender luego de un año de adquirir para no presumir habitualidad y pagar menos impuestos, no es ninguna pillería, está en la ley. Y querámoslo o no, son las reglas del juego que se venían jugando por mucho tiempo. Es una ilusión. No es una ilusión porque en el fondo no evita ningún hecho grabado, es simplemente utilizar una facultad que la ley concede. Si a usted esa ley no le gusta, vaya al Senado, presione a su representante, a su diputado y que él cambie la ley. Esas son las reglas del juego democrático. Lo que pasa es que a lo que nos irrita a la mayoría es no tener la posibilidad de, en un solo negocio, hacer lo que muchos ganan cada vez en su vida. No, pero es que lo que le irrita a la mayoría es que un gobierno que está atacando el lucro, que está atacando está predicando la igualdad, está predicando la equidad, está predicando el libre acceso del último ciudadano a todo, una autoridad de gobierno que además es el hijo de la presidenta,
participe, entonces todo el discurso del gobierno y de la presidenta se deshace, ¿o no? No, yo en eso tengo un matiz. No es que el discurso completo del gobierno se deshaga por un caso concreto, porque si fuera así, todo el discurso de la construcción del libre mercado se habría deshecho por Penta, que es un caso que a mi modo de ver, dentro del punto de vista técnico, tiene bastantes ramificaciones bastante más graves y escandalosas que este otro. Ahora, lo que ocurre es que en este caso concreto en particular, hay que tener en cuenta que si de la autoridad que se trata es la que estaba involucrada en el negocio, el costo ya lo pagó porque tuvo que renunciar e irse. En segundo término, el negocio no lo hizo el gobierno. En tercer lugar, tampoco lo hizo la presidenta y lo hizo una persona absolutamente, digamos, bajo ese punto de vista, desligada de las orgánicas o de las actividades del gobierno. Lo que es de presumir por algunos es que podría haberse usado o abusado de la posición o de la información. Para eso hay una fiscalía investigando, que no me cabe la menor duda que si logra antecedentes serios va a proceder como corresponde y seguirá adelante como ha ocurrido en los otros casos. Pero volviendo al punto de partida, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, con Penta? ¿Qué es lo que ocurre con el tema de la incomprensión de los manejos? Usted toca el caso Penta. Sí. ¿No le parece realmente increíble que antes de entrar al caso Penta, que va al caso Cabal, primero se saque al fiscal, después se nombre como posible fiscal al hijo de un senador socialista y después se lo saque y se haga cargo de una tercer cambio el fiscal nacional? ¿No ve que esos signos también afectan la credibilidad del sistema? Eso es Penta, como dice usted, ¿no? Sí. Bueno, sí, yo creo que efectivamente aparecen y se muestran como eventuales descoordinaciones, como faltas de rigurosidad, quizás falta de mirar los plenos efectos de cada decisión que uno toma en un caso complejo. Puede ser, y cualquiera persona medianamente informada tendría esa misma sensación. Yo creo que eso es legítimo y en eso yo creo que la mayoría de las personas. En ninguno de los casos graves que han pasado desde que cambió este sistema, partiendo por el caso Lavandero y pasando por los casos graves que fue el primero que han pasado, nunca el fiscal nacional había ejercido esta facultad. Y que está muy bien. Y si lo miramos sin ningún dramatismo, me voy a poner en el peor escenario. Imagínese usted que el sistema de financiamiento irregular, ilegal, antirreglamentario, como usted quiera, de la política, significa que a través de corrupción privada usted puede obtener fondos, por ejemplo a través de los forwards, en el fondo, obtener dinero líquido para pagar sus caprichos, sus viajes, sus paseos, su yate, su campo en otro país, las vacaciones, cambiar los muebles, ¿no es verdad? Si usted quiere hacer eso, los muebles de ratán, es vulnerar las reglas del juego y de manera bastante flagrante. Lo que ocurre es que la delincuencia económica, por regla general, se ve más que nada como una inteligencia a imitar que como un delito, donde, reitero, la mayor cantidad de la gente dice ¿por qué no se me ocurrió a mí primero y me gustaría estar allí? ¿No es verdad? Pero en este caso en particular, que el fiscal nacional decida integrar una investigación de esta naturaleza y tomarla a él, a mí me parece por lo menos bastante razonable de su parte. ¿Por qué? Porque si me pongo el peor escenario y esa u otras muestras de cómo financiar irregularmente algo estuviera muy expandida, resulta que usted, pues Rodrigo, si es el fiscal nacional, podría terminar de alguna manera cuestionando al número considerable parlamentario de este país. Y si eso fuera cierto, usted terminaría a su vez rompiendo todos los equilibrios, quórum, todos los acuerdos políticos, y más allá del caso concreto de si esto no se trata de proteger al Parlamento, a un otro bloque de diputados, senadores, usted deja sin funcionar un poder del Estado, que necesariamente en el sistema de peso y contrapeso diseñado le va a generar, y digámoslo gráficamente, una pata coja al Poder Judicial, otra también al propio Poder Legislativo, y usted va a llevar dentro de poco, y no quiero pensar, digamos, en visiones complotista o destructiva de toda la sociedad, a que efectivamente el entramado democrático no funcione como tal. Entonces yo encuentro legítima la preocupación del fiscal nacional, de decir, a ver, si esto es así, lleguemos hasta las últimas consecuencias, pero también seamos prudentes y tengamos en consecuencia de lo que ya estamos aprendiendo. Miremos los plenos efectos de cada decisión que tomemos. Entonces, a mí me parece razonable que la primera autoridad del Ministerio Público esté en esta investigación, porque si esta investigación fuera... Bueno, tendremos que ver lo que esté a cargo, porque está a cargo significa que todas y cada una de las diligencias tiene que ser el que esté allí, no sí, otro. Claro. Y yo creo que así lo va a hacer. Además, el fiscal nacional, hasta donde yo sé, tiene experiencia investigando, fue fiscal regional. Yo pienso que si lo hizo es porque tiene muy buenas razones y no tengo por qué dudar de que no lo va a hacer como debe hacerlo. Nos deben quedar pocos minutos, abogado. Han habido... casos, refirámonos a un caso que pasó este pasado fin de semana en Valparaíso y que llama tremendamente la atención. La aplicación o no de la ley de Emilia a un conductor que estaba con menos de 0,8, ya, pero que atropelló
a 4 personas, falleciendo 2, una de ellas una funcionaria de la PDI. ¿Qué opina? ¿Está mal hecha esta ley? Digamos que al final da la sensación que para uno se aplica y para otros no. Y este caso es similar, entre comillas, al caso de Larraín. Ese caso es otra muestra más de que los límites que el legislador fija para poder rayar la cancha a veces están un poquito disociados del sentido común. Y pasa porque muchas veces también, y esto me hago cargo personalmente y lo digo frente a sus cámaras, que muchas veces los señores parlamentarios no escuchan a los asesores ni a los técnicos que les proponen las modificaciones legales y hacen lo que ellos estiman más conveniente desde el punto de vista político. Y se producen verdaderas disfunciones que en el fondo son a veces verdaderos constructos imposibles de sostener o de justificar. A mi modo de ver, la ley Emilia en particular tiene muchos reparos sistemáticos, técnicos, jurídicos. Desde mi punto de vista, la ley Emilia efectivamente es un mal producto legislativo. Y lo digo personalmente porque se lo voy a poner en el otro caso. Este que usted reclama es absolutamente comprensible, pero lo voy a poner uno peor. Resulta que usted podría, en este preciso minuto, resolver asesinar a uno cualquiera de sus colaboradores, ¿no es cierto? Tomar su automóvil, esperar que se vaya a su casa, vamos a mitarlo aquí a los muchachos, perseguirlo y seguirlo y atropellarlo por la espalda varias veces. ¿No es verdad? Ese que podría ser en principio un homicidio calificado, lo dejaría usted con una enorme batería de posibilidades de rebajar las penas si usted va, confiesa, repara, ¿no es verdad? No le van a usted a mezquinar ningún rango penal, podría rebajar la mayor cantidad de grados posible. Pero resulta que la ley Emilia, que es en sí un acto imprudente, algunos dirán doloso, tomar un automóvil bebido más allá de 0,8 y salir a la calle asumiendo como posible que pueda matar a alguien. Sí. En ese caso, usted no va a tener las comillas ventajas de un homicida doloso, porque no le van a poder aplicar la pena en el grado mínimo, es de la mitad hacia arriba, ¿cierto? Se le limitan por la ley algunas otras atenuantes, y en definitiva eso a mí me parece, bajo todo punto de vista, una desproporción, una exageración, más allá del caso concreto de la muerte horrorosa de esta niñita que motivó la ley. Pero eso le demuestra a usted que no es una buena herramienta, pero está y hay que aplicarla de la mejor manera posible. Nos debe quedar en pocos minutos también una cosa que nos llama la atención también, la mala evaluación que hubo de Fiscalía y Defensoría en nuestra región. Sí. ¿Qué opina usted? Yo creo que está muy cerca de lo que venimos hablando. Creo que el sentido común está chocando mucho con el estructuralismo al momento de diseñar instituciones públicas y diseñar la ley, donde se privilegian los grandes dogmas de la ley, donde se privilegian las visiones de banderas de cada uno y otro por sobre el sentido de la gente. Mire, si qué es lo que queremos nosotros. Nosotros queremos salir un fin de semana con nuestra señora, con nuestra polola, con nuestros hijos, con sus amigos y volver tranquilo a su casa y encontrar su casa cerrada y lo posible no asaltada, su auto no roto, su auto no robado, su moto, su bicicleta, quiere que no lo cogoteen de vuelta a clase. Y si entran a su casa a robar y encuentran al sujeto que vulnera esa intimidad del hogar, usted quiere una pena fuerte y que el sujeto quede preso y que después no le den beneficio, no necesariamente por condenarlo 2 o 3 veces, sino que si la ley se aplicara correctamente, el sujeto tendría que pasar todo su resto de pena preso. Pero hoy día, ¿qué nos demuestra la realidad? Que eso no ocurre del todo, que muchas veces gente comete delitos muy graves, que después los mismos jueces que los condenan terminan rebajándole las condenas, a veces con condenas muy discutibles, y a veces usted encuentra fallos incluso de los tribunales superiores del país contradictorios entre sí. Yo creo que allí se requiere efectivamente una gran coordinación y de alguna u otra manera también asumir un poquito más cerca lo que significa la deuda con las víctimas, con la gente decente, con los trabajadores, con en el fondo las personas que requieren vivir seguro y tranquilo en sus casas. Si no es nada más que eso. Ok, muchas gracias, abogado Manuel. ¿Y usted qué pregunta le pondría a los abogados que no están en la Fiscalía y la Defensoría de nuestra región? ¿A los abogados privados, diría usted? Sí. Bueno, como en todo... Porque uno escucha, dice, pucha, fíjate que le entregué la cobranza a un abogado y ¿qué pasó? Pucha, la plata no me llega, y resulta que después la plata había llegado. Cosas que pasan en este mundo en que las cosas... Le contesto directamente. La mayor cantidad de la gente que nosotros conocemos como abogados colegiados son gente decente que cumple con las reglas éticas. Dentro de los abogados colegiados del Colegio de Abogados de la Quinta Región. Diría yo. Y otros, efectivamente, que no están colegiados también cumplen esas reglas. Pero respecto de aquellos que estando colegiados o no
sobre los cuales nosotros recibimos de reclamos o denuncias éticas, hemos aplicado sanciones sumamente graves. Hemos expulsado a más de algunos en el último tiempo, hemos, digamos, de alguna manera reprendido a otros, hemos logrado devoluciones de dinero. Y nosotros pensamos que eso también tiene que estar muy presente en la labor de los colegios. Okay, ¿la gente debe confiar en la justicia? Yo creo que más que debe, tiene el deber de tener una adhesión crítica con la justicia, y cada vez que vea que un fallo no lo entiende o que cree que el fiscal no lo está atendiendo o que su abogado lo está traicionando, tiene que reclamar. Ok, muchas gracias, abogado Juan Carlos Manrique. Siempre es un gusto conversar con usted. Sí, también. Muchas gracias. Y a usted, bueno, él es el abogado presidente de este Colegio de Abogados Regional y sin duda alguna, para todos, para usted y para mí ha sido clarificador conversar sobre esto. Estén ustedes muy bien.